segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con mucho gusto a Fabiana Goyeneche, quien es directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo anda, Fabiana? Muy bien, Pilar, contenta de estar acá nuevamente. Bueno, muchas gracias, porque además recién llegada de Madrid, donde hubo, las ciudades de Iberoamérica se juntaron, ¿no? Sí, exactamente. Tuvimos el encuentro anual de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que es una red a la que Montevideo pertenece hace mucho tiempo, presidida por la ciudad de Madrid, y que todos los años organiza un comité ejecutivo que lo que hace es organizar la agenda, en este caso 2024 y 2025, es decir, definir las actividades, las prioridades, también a reportar el trabajo que se viene haciendo con las diferentes vicepresidencias de distintos espacios de responsabilidad, que en el caso de Montevideo lidera la vicepresidencia del Cono Sur, cómo viene trabajando con las capitales del Cono Sur. Y este año el encuentro fue muy especial porque se hizo en conjunto con un encuentro de ciudades iberoamericanas que el propósito que tenía era reunir a las ciudades de UCSI y a la CEGIB, a la Secretaría General Iberoamericana, que quizá la conocerás, la conocerá la audiencia, porque tiene su Secretaría Regional acá en Montevideo, incluso trabaja muchísimo en cooperación tanto con Uruguay como con las ciudades de los distintos departamentos, para preparar el posicionamiento de las ciudades capitales hacia la cumbre de jefes de Estado iberoamericana que va a ser en noviembre de este año en Ecuador. Claro, habían 5 ejes temáticos. Para mí una de las cosas que me llamó la atención es esa propuesta de hacer oír la voz de las ciudades. ¿Qué dicen, qué propuestas llevan las ciudades? Que a veces, no sé, supongo por cómo estaba presentada la convocatoria, que a veces capaz que los gobiernos nacionales no ven o no prestan atención. Bueno, de hecho, viste que últimamente las ciudades que trabajamos mucho a nivel internacional estamos coordinando en todos los espacios multilaterales que existen a nivel Estado-Nación distintas estrategias para trabajar en la incidencia en esos espacios y que se entienda que las ciudades y los gobiernos locales tienen que tener voz, tienen que tener participación y mayor legitimación al momento de participar. Ejemplo fue la reciente Cumbre de Naciones Unidas, que Montevideo ya hace varios años viene participando en el marco del CGLU, trabajando con el secretario general y su equipo para proponer cambios a la forma de participar ahí. Bueno, en este caso a nivel iberoamericano pasa lo mismo. Esto es porque de la misma forma que a nivel, en nuestro caso, a nivel de Uruguay, hace muchos años venimos discutiendo la descentralización, ¿no? Tenemos una ley que es relativamente nueva de cómo tener un tercer nivel de gobierno, venimos trabajando en cómo tienen que articular los distintos niveles de gobierno, cómo se reparten las responsabilidades, cómo se diseña el sistema jurídico e institucional y también cómo se distribuye el presupuesto. Bueno, lo mismo pasa a nivel internacional, ¿no? Cómo entonces, si tenemos que articular en distintos niveles hacia adentro del país, ¿qué pasa hacia afuera? ¿Qué pasa ante los organismos internacionales? ¿Cómo se plantean las necesidades y las iniciativas frente a los distintos organismos de financiamiento, los bancos de desarrollo? En este encuentro, por ejemplo, estuvo muy presente la CAF y el BID, pensando y trabajando con las distintas ciudades de qué maneras pueden facilitar el financiamiento a los gobiernos locales, sobre todo cuando hay una dificultad para que los gobiernos nacionales habiliten o aprueben ese financiamiento. Algo fundamental para llevar adelante las políticas, ¿no? Algo fundamental. Vos sabés que Montevideo tiene una gran capacidad de acceder a los créditos por sí misma y por su situación frente a los distintos bancos, y que sin embargo varias iniciativas muy importantes para la población de Montevideo han sido bloqueadas y no han prosperado porque a nivel del gobierno nacional no se habilitaron, no se permitieron. Esto hace que se coarte, se limite la posibilidad que tiene un departamento o una ciudad de desarrollar políticas públicas para la gente. Y se hace de una manera muy compleja, a veces no transparente, a veces también muy desigual, porque no se tiene la misma posición para algunos departamentos que para otros. Montevideo ha estado en el centro de esa discusión. Nosotros respetamos los límites y los alcances institucionales, pero eso no significa que no sigamos dialogando y buscando abrir puertas a otras oportunidades. Y, por ejemplo, la CAF ha tenido
ha formulado nuevas herramientas para poder acceder a formas de financiamiento sin apelar a la deuda soberana, sin apelar a la garantía del gobierno nacional, y eso está brindando nuevas oportunidades. Por ejemplo, el departamento de Canelones ya ha hecho uso de estos instrumentos. Entonces, ese es un mínimo ejemplo, pero en realidad todos los bancos de desarrollo y todos los distintos bancos de financiamiento a nivel latinoamericano y a nivel iberoamericano, sobre todo, están discutiendo estos temas entre sí y con las ciudades. Por eso todos estos encuentros son tan importantes, tan fermentales, y todos estos organismos están presentes de manera muy activa. Recuerdo que en el caso de Montevideo, bueno, cuando hablas de bloqueos o que no daban los votos, lo que se resolvió es tomar deuda por el periodo de gobierno. ¿Por ahí irían las soluciones de dar financiamiento, o sería necesario, y así se planteó, lograr acuerdos previos más allá del bando político de cada gobierno nacional o local? Bueno, por supuesto que siempre lo que se busca en primer lugar es el diálogo, el acuerdo y el trabajo multinivel. Hoy en día hay problemas tan complejos a los que responder, por ejemplo, y habrás visto en los documentos, uno de los grandes temas que se está trabajando a nivel de todos estos espacios es qué hacemos con el cambio climático, ¿no? Y no hay ciudad en el mundo a la que le sea ajena las catástrofes climáticas, las inundaciones, estos periodos de lluvia tan intensos en periodos breves que se vio en Valencia recién, que fue tremendo. Estábamos en Madrid cuando ocurrió lo de Valencia, cuando que se generó, y bueno, y se sigue viviendo el día de hoy, lamentablemente, esa tragedia, el desastre natural que ocurrió. Entonces, cuando ocurren esas cosas, pero también para prevenirlas y para adaptar nuestra forma de vivir y nuestras ciudades y nuestro ecosistema a que el clima ya es cada vez más habitual que traiga esos problemas, no se puede trabajar de manera compartimentada, ¿verdad? Lo óptimo es la acción multinivel, son todos los niveles de gobierno trabajando juntos, coordinando. ¿Y eso pasa también en otros lados? Es decir, ¿las mismas dificultades se ven en otros países? Las mismas dificultades se ven en otros países, y el gran desafío que tenemos por delante, y por eso tanta insistencia en este tema y tantas veces los gobiernos locales y ciudades. Ves que estamos hablando en este caso de ciudades como Madrid, Lisboa, Medellín, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile. Santiago justo en esta reunión no estaba, todas las demás estaban presentes. San Salvador, Santo Domingo. Te pongo ciudades que son ciudades muy importantes, todas capitales, pero a la vez del más amplio espectro político, ideológico, ¿no? Lo que tienen en común es que todos afrontan estas complejidades, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento en que los grandes problemas no tienen fronteras, ¿no? El cambio climático, la desigualdad, bueno, la migración, el empleo, que eran otros de los temas que estaban presentes. Los cambios y las transformaciones en el mundo del trabajo y la necesidad de adaptar y utilizar la innovación, la creatividad, las tecnologías para poder dar mayores oportunidades. Todo esto son problemas y son oportunidades que no tienen fronteras. Si no tienen fronteras, también tenemos que trabajar de manera colectiva y acordada a nivel regional, de la misma forma que de la manera más colectiva y acordada posible a nivel interno. Claro, ¿y qué se va a llevar a la cumbre de países iberoamericanos? ¿Ya hay alguna resolución, hay algunas recomendaciones, sugerencias que se plantearon en este encuentro? Sí, se emitió una declaración, la Declaración de Madrid, firmada por los alcaldes de todas las ciudades capitales iberoamericanas, que insiste, además de en estos temas sobre el financiamiento y la necesidad de seguir buscando maneras de financiar estos nuevos desafíos, y sobre todo sobrepasar las fronteras tradicionales de las responsabilidades y las incumbencias que tienen los gobiernos locales al momento de responder a las necesidades de la gente. También se está planteando un trabajo más firme y acordado en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y en la innovación para atraer talentos a las ciudades iberoamericanas, para generar mayores oportunidades de empleo y para seguir promoviendo el empleo y el trabajo decente. Esto para nosotros es muy importante. Montevideo viene de haber hecho en agosto un foro de desarrollo económico local, regional también, ese fue a nivel latinoamericano, porque entendemos que frente a estos nuevos desafíos, al cambio del trabajo, a la automatización, a lo que significa el uso de, por ejemplo, la inteligencia artificial, hay mucho por hacer,
hay que hacerlo lo más rápido posible, pero a la vez con una mirada a mediano y largo plazo. ¿Montevideo lo está haciendo? Montevideo lo está haciendo, por eso también participa de todos estos eventos, porque no son meras reuniones, son reuniones de trabajo donde se aprende de las otras ciudades, se comparten los problemas que se tienen, se encuentran mecanismos de trabajar juntos, por ejemplo, de realizar proyectos de cooperación. Trajimos de Montevideo una iniciativa en uso de nuevas tecnologías y promoción del talento basada en el gaming, por ejemplo. En Madrid está muy avanzada, muy desarrollada en promover el desarrollo económico y promover a los emprendimientos de personas jóvenes dedicadas a los videojuegos. Aunque yo decía gaming, yo decía, ¿por dónde? Fíjate que en una ciudad como Montevideo, que tenemos 5G, que tenemos que tenemos a Google acá, distintas empresas desarrolladoras, un enorme acceso prácticamente universal a Internet. Somos una ciudad y estamos en un país sumamente conectado y muy desarrollado en las telecomunicaciones. Empezar a ver en qué se están trabajando claro, otras ciudades en estos temas es sumamente importante, en el desarrollo de software. Y bueno, se empieza en distintos intercambios de buenas prácticas sobre estos temas, pero a la vez se asumen compromisos hacia adelante, como con esta declaración, y se busca articular y generar posicionamientos que en el caso de Montevideo, que estamos en los últimos meses de esta administración, sí poder trabajar en un legado con herramientas útiles para lo que se viene. Bien, yo en 30 segundos, porque ya tenemos que ir no, tenemos que cortar porque me están llamando desde exteriores, pero me queda pendiente hablar sobre el cambio climático y la situación de Valencia y qué se puede aprender de eso. Gracias por ahora, Fabiana. Muchas gracias a ti, como siempre. Y nosotros ahora vamos a